Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía de la ciencia aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter al asunto de si la ciencia progresa o no, qué posturas hay al respecto. Y bueno, antes que nada, de manera preliminar a la presente sesión, como que sí es muy importante aclarar los dos sentidos que tiene esta pregunta de sobre si la ciencia progresa. Por un lado, nos podemos enfocar puramente al aspecto como ideológico que está detrás de las ideas respecto al progreso científico, en donde, bueno, pues en pocas palabras se suele pensar que la ciencia es como el mejor de todos los conocimientos, por lo que hay que sublevar o de plano, en algunas ocasiones muy radicales, desaparecer cualquier tipo de forma de conocimiento no científico. Entonces, pues ya saben, en este orden de ideas nos metemos con los asuntos tradicionales que tiene que ver con los conocimientos nativos, de culturas originarias, todo este tipo de cosas que pues terminan en segundo plano o completamente subyugadas o desaparecidas del mapa epistemológico por parte de las narrativas ideológicas a favor de el progreso científico. Entonces, en ese orden de ideas, ese es un tipo de enfoque o de óptica que se le puede dar a la pregunta sobre si la ciencia progresa. Esto ya lo tratamos en otras sesiones. En esta ocasión vamos a abordar la pregunta de si la ciencia progresa en un sentido epistemológico, no tanto ya dentro de su vertiente ideológica. Porque bueno, en pocas palabras es, digo, más o menos innegable o más o menos intuitivo que tenemos a lo largo del tiempo o a lo largo de la historia en torno al conocimiento científico una mejoría, así entre comillas, que bueno, se tiene que especificar y puntualizar muy detenidamente qué implica hablar de mejorías en el conocimiento científico. Pero bueno, en este orden de ideas, cuando nos estamos evocando o enfocando dentro de la perspectiva epistemológica sobre si la ciencia progresa o no, básicamente entramos en el debate de qué pasa con el conocimiento científico a lo largo del tiempo, qué pasa en este orden de ideas con las viejas teorías científicas que pues en algún sentido se falsean, se desechan o básicamente pues sí, se olvidan por completo. Y esto tiene que ver también en torno a cómo se justifican la creación de nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Por lo que la idea de el progreso científico bajo la perspectiva epistemológica, como les digo, tiene que ver básicamente con tratar de describir también en muchos aspectos en qué consiste el conocimiento científico y en pocas palabras también nos metemos al asunto del cambio de paradigmas si tú eres muy cuñano y lo quieres ver así, o bien del cambio de metodologías o de criterios a partir de los cuales pues el conocimiento científico, o bueno, a partir de los cuales nosotros podríamos hablar de una mejoría o de un afinamiento en el edificio del conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no confundir ambas perspectivas, ¿de acuerdo? Ya saben que si hay cualquier duda, crítica, comentario, lo que se quiera y guste y se mande, me lo puedes dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Y también pues te pediría que le dieras like al presente video, porque pues de esta manera me ayudas a crecer y a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Como es usual, pues voy a dar una serie de breves comerciales. El primero de ellos es el que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. Y reitero esta invitación a que le des like a este video para que me ayudes a llegar a más personitas. También por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus aportaciones económicas o monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que pues por mi parte puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que en este canal tratamos. También agradezco a todas estas personitas que me suelen dar apoyos a través de el super chat o a través de este botón del corazoncito que aparece debajo de los videos. Un enorme agradecimiento también a ustedes por estas aportaciones monetarias y económicas. Y bueno, pues en este orden de ideas te invito
a que te vuelvas un miembro del canal, porque bueno, además de que me apoyas económicamente a seguir con este proyecto, pues obtienes un acceso a una serie de ventajas exclusivas, como por ejemplo el acceso a un grupo de Discord, en donde pues nos ponemos a discutir, nos ponemos a platicar a través de estos canales de chat. También obtienes un acceso a una serie de cursos exclusivos para miembros y demás beneficios, ¿de acuerdo? Y bueno, en pocas palabras, también te recuerdo que en caso de que quieras apoyar al Pensamiento en Llamas, pero no tengas dinero para hacerlo, pues no te preocupes. Créeme que tú me apoyas muchísimo viendo estos videos, dándole like y compartiéndolos con algún amigo que pues de pronto tenga inquietudes o intereses similares a los que aquí tratamos. Por su parte, pues también te extiendo otra cordial invitación a que te suscribas a este otro canal de YouTube que yo tengo, El Abogado en Llamas. Por aquí estamos dando un curso de filosofía del derecho. Por si estás interesado, te puedes dar una vuelta. En la descripción de este video te encuentras el enlace a este canal. También en la cajita de comentarios va a estar el enlace a este canal como pues comentario destacado. Y también a través de este como superchat que se despliega durante los estrenos de estos videos. Bueno, pues también te encuentras allí el enlace. Bueno, ya pasados todos estos comerciales, vamos a dar recomendaciones bibliográficas para que todos aquellos que estén interesados en esta temática sigan profundizando. Entonces, el primer libro que recomiendo es el de Laudán, el de Progreso y los problemas del mismo, ¿no? En torno a la idea de progreso científico. Recuerden, esto bajo una perspectiva epistemológica, no tanto desde la vertiente ideológica, ¿sí? También les recomiendo este otro libro de Kirchner, muy bueno para, digamos, el análisis otra vez epistemológico de el avance de la ciencia o el progreso de la misma. Por su parte, pues te recomiendo este otro clásico de Franzen que pues tiene que ver con la misma cuestión del progreso científico. Ahí está la recomendación por si gustas seguir explorando. Y bueno, ya dicho todo eso, pues vamos a comenzar a entrar de lleno con, pues digamos, los dos tipos de posturas que hay respecto a la idea del progreso científico. Entonces, básicamente, quizás ya muchos de ustedes sepan de una manera muy inmediata o muy directa en qué consiste hablar del progreso científico desde una perspectiva epistemológica, sin que a lo mejor de pronto cotidianamente no lo sepamos. Hablar del progreso científico a nivel epistemológico, que más o menos ya lo detallé a grandes rasgos durante la introducción o el preámbulo de la presente sesión, bueno, implica dentro de una vertiente epistemológica hablar de este progreso científico, pues nos invita a pensar que la ciencia, conforme pasa el tiempo, mejora en sus teorías, acumula más conocimientos, tiene mejores técnicas, mejores métodos para entender, describir la realidad y también manipularla, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este orden de ideas, pues como les digo, hay dos grandes grupos de posturas que surgen al respecto. Posturas en este sentido afirmativas respecto al progreso científico, es decir, van a ser posturas que se van a dedicar a defender que sí, en efecto, existe el progreso científico desde esta vertiente epistemológica. Y también pues vamos a tener posturas negativas respecto al mismo tópico, es decir, que van a negar por completo que existe el progreso científico. Y entonces ahorita vamos a profundizar a grandes rasgos ambas posturas, ya que también tengan ustedes en cuenta que a lo largo de la filosofía de la ciencia que se ha dado desde el siglo pasado, sobre todo desde la década de los 20, bueno, pues han proliferado cantidad considerable o muy grande de este tipo de posturas, tanto afirmativas como negativas del progreso científico, por lo que en virtud de la brevedad y recordando, ¿no?, que el gran enemigo que siempre tenemos tanto aquí en el canal como en la vida misma es el tiempo, pues nos vamos a tener que limitar a categorizaciones o a generalizaciones que permitan otra vez un acercamiento introductorio para que ustedes, si así lo desean, sigan explorando por su propia cuenta. Para eso está también la bibliografía. En fin, entonces dentro de las posturas afirmativas de el progreso científico, pues vamos a tener dos subtipos que no necesariamente son complementarias, no necesariamente van a estar de acuerdo con todo, en muchos sentidos se van a contraponer. Ahorita vamos a detallar un poquito más al respecto. Pero bueno, dentro de estos dos subtipos, el primer subtipo que tendríamos son las posturas de carácter funcionalistas internalistas. ¿En qué consisten este tipo de posturas? Bueno, nos dicen básicamente que sí, la ciencia va a progresar
siempre y cuando pues exista, digamos, a lo largo del desarrollo histórico de la ciencia, una serie de técnicas o una serie de teorías que permitan resolver problemas cada vez más complejos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen esta visión retrospectiva de la historia de la ciencia, verán que, qué sé yo, los problemas teóricos, científicos y explicativos que a lo mejor se planteaban en el siglo XIII, a lo mejor ya ahorita en el siglo XXI estamos en mejores condiciones metodológicas, teóricas y también en sentido técnico para darle una mejor respuesta a estos tipos de problemáticas. Por ejemplo, ¿cuáles? Qué sé yo, si la Tierra es el centro del universo, si la Tierra es plana o es redonda. Bueno, pues en el siglo XIII se carecían de esas herramientas y de estas teorías para resolver conceptualmente, teóricamente estos problemas, pero como ahorita ya en el siglo XXI contamos con mejores teorías o mejores gama de conocimientos científicos para darle una respuesta afirmativa al problema de si la Tierra es redonda o plana, por eso podríamos pensar, dado este ejemplo así muy general que les pongo para que entendamos la postura o bueno los subtipos de posturas funcionalistas internalistas, bueno, para que pues podamos decir que sí, en efecto la ciencia ha progresado, ¿de acuerdo? Claro que si eres tierraplanista, bueno, pues va a haber ahí una serie de consideraciones que pues ni hay que hacerle, ¿no? Pero bueno, en teoría, si eres racional y si sigues el desarrollo histórico de la ciencia, pues tendrías que decir que sí, en efecto, en el siglo XXI tenemos mejores herramientas, mejores teorías para resolver el problema sobre la cuestión de si la Tierra es redonda o plana, por ejemplo. Entonces, un criterio funcionalista internalista, que por ejemplo ahorita lo vamos a explicar un poquito con más detalle, está presente en Kuhn y en un señor que se llama Laundan. Pues están apostando precisamente por la idea del progreso científico en virtud de cómo la ciencia puede cada vez más tener una capacidad explicativa para resolver grandes problemas o grandes dudas que de pronto llegamos a tener, ¿de acuerdo? Ese sería el criterio o el barómetro para medir el progreso científico según ellos. Ahora, otra postura u otro subtipo de posturas que hay en torno a la gran postura afirmativa del progreso científico son las de carácter teleológico externalista. ¿Por qué teleológico externalista? Porque este tipo de posturas no van a, digamos, apostar o no van digamos, a poner el énfasis o el acento a la idea de que las teorías por sí mismas internamente tienen la capacidad para dar, digamos, mejores explicaciones a los grandes problemas de la ciencia, como de pronto sí lo hace un funcionalista internalista. En el caso de una postura teleológico externalista, básicamente está dando el criterio a la cuestión acumulativa del conocimiento conforme pasa el tiempo. Es decir, un teleólogo externalista en torno a una defensa sobre el progreso científico, en pocas palabras te va a decir que pues si la ciencia progresa es porque cada vez más acumulamos conocimientos más explicativos y que en ese sentido nuestro entendimiento tal cual de los fenómenos es mejor. Y por eso podemos presumir que la ciencia cada vez se va perfilando, se va ajustando hacia el último fin de la ciencia, que sería la comprensión absoluta de la realidad tal y como es. Entonces, para todos aquellos que les guste la cuestión de la metafísica, ya pueden ir oliendo que, por ejemplo, una postura funcionalista internalista te puede comprometer con un antirrealismo científico y no por eso se juega la objetividad. A veces la gente confunde esto mucho, o sea que si se cree que alguien es antirrealista, entonces la objetividad no existe. Eso no es el caso. Tú puedes ser un antirrealista pero salvar la objetividad. Ahorita vamos a checar cómo. Y en el caso de las posturas teleológico externalistas, están comprometiéndose directamente con un realismo científico, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las posturas que definitivamente niegan el progreso científico desde una perspectiva epistemológica, bueno, pues aquí tenemos dos subtipos muy importantes. Un subtipo que es puramente internalista, que no mete cuestiones puramente funcionalistas. Ahorita vamos a tratar de dar estas distinciones muy finas. Aquí, bajo estas posturas instrumentalistas, básicamente se va a negar la idea de que la ciencia progrese, porque, en pocas palabras, te van a decir que cuando tú mires la historia de la ciencia, lo que vas a encontrar es que la ciencia se adapta
a, digamos, crisis del momento o necesidades del momento, por lo que de pronto, qué sé yo, decir que a lo mejor la ciencia del siglo XXI ha progresado mucho en relación a la ciencia del siglo XIII, pues no tendría sentido, ya que las necesidades, tanto materiales como teóricas del siglo XIII, no son exactamente las mismas que del siglo XXI, y por lo tanto, en virtud de que se están comprometiendo todo este tipo de personas con la idea de que la ciencia es una mera herramienta, algo que responde a las necesidades del momento, pues por eso no puedes hablar del progreso científico en sí, ¿de acuerdo? Sería descontextualizar las diferentes ciencias que hay, sería, en pocas palabras, pues tratar de pensar que las necesidades del ser humano son idénticas sin importar el cambio histórico, por ejemplo. También por su parte, pues hay otro subtipo de posturas dentro de las posturas negativas de en torno a la idea del progreso científico que te van a decir, mira, ¿sabes qué? Como las teorías del pasado se han visto falseadas o refutadas, nada nos asegura que las teorías del día de hoy ni que las teorías del mañana pues sean evidentemente como las verdaderas o las absolutas. De modo que, en virtud de esto, pues no podemos hablar de un progreso científico, porque hablar de un progreso científico presupone que existe la mejor teoría científica o la teoría científica verdadera per se. Pero de nuevo, bajo esta postura pesimista que niega el progreso científico, pues en pocas palabras está diciendo que no es posible llegar a una teoría científica completamente verdadera. Y por eso no hay progreso científico. En pocas palabras, aquí hay algo que se conoce como el argumento de la inducción pesimista en filosofía de la ciencia. Ahorita nos vamos a meter un poquito a detalle en eso, pero bueno. Vamos a meternos un poquito más al análisis de estas posturas, también señalando pues como cuál sería el principal problema o el principal reto que tiene. Primero que nada, dentro del grupo de teorías positivas sobre el progreso científico, analizando en primer término las de carácter funcionalista internalistas como la de Kuhn y Laudan, la de Kuhn pues está más que nada ejemplificada y evidente en la estructura de las revoluciones científicas, un texto que vamos a volver a retomar y que vamos a analizar a más detalle en próximas sesiones, pero pues aquí inevitablemente porque Kuhn es un clásico pues hay que traerlo sobre la mesa. Vean, en este orden de ideas, las teorías sobre el progreso científico de carácter funcionalista internalistas, como la de Kuhn y Laudan, se van a comprometer con la idea precisamente de una racionalidad interna a las teorías científicas. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, no importa, por ejemplo, si estamos hablando de Tales de Mileto o si estamos hablando de... qué sé yo, Paracelso, o si estamos hablando de Newton, o estamos hablando de Einstein, o de tus actuales físicos en tu facultad de física, una cosa así por el estilo. Todos ellos, al final del día, van a compartir en común un cierto modelo de racionalidad científica que nos permite en este sentido hablar de ciencia a través del tiempo y que es gracias a este modelo de racionalidad interna que se permite el cambio de paradigmas. Ese es en pocas palabras la tesis kuhniana de las revoluciones científicas, de una manera muy suscrita, muy resumida. Y que en pocas palabras la gente que se compromete con este tipo de teorías pues está, como les digo, apostando a la racionalidad interna en las ciencias, en las teorías científicas, para decir que pues va progresando conforme a cómo se va reconfigurando las teorías científicas en torno también a una cierta funcionalidad social, a una cierta práctica de la misma sociedad, un cierto convencionalismo, el éxito explicativo, etc. Entonces, en pocas palabras, la gente que se compromete con este tipo de posturas dice que, por un lado, existe una racionalidad científica interna que es gracias a esa racionalidad científica que podemos seguir hablando de ciencia a través del cambio histórico. Y bueno, gracias también a esta racionalidad interna en las ciencias, se permite determinar tanto la utilidad de las teorías científicas en su contexto como la necesidad de ir cambiando las teorías. Y por eso se da este progreso científico. Ahora, el gran problema que tienen este tipo de posturas es determinar exactamente cuál es la naturaleza de esta racionalidad científica. Esto es un tema que vamos a ver más adelante en el presente curso, pero en sí no hay una especie como de criterio ortodoxo, ni siquiera podríamos hablar de un consenso como
pues sí, universalmente aceptado entre diversos filósofos de la ciencia y también entre científicos en torno a qué es la racionalidad científica. Ya lo veremos en su momento, pero hay muchas metodologías científicas. O sea, esto del método científico que a lo mejor te enseñaron en la secundaria, pues no, a lo mejor ya no tiene nada que ver con las metodologías científicas actuales. Y es por eso que de pronto resulta muy difícil pensar en una racionalidad científica tal cual per se, ¿de acuerdo? En virtud de toda esta como discrepancia que hay en las racionalidades permeadas o configuradas según las metodologías científicas de cada una de las disciplinas, de cada una de las corrientes científicas, porque también hay corrientes de pensamiento científico, por ejemplo en la física, en la química, que no permiten en este orden de ideas hablar de una racionalidad científica per se. Entonces, este es un gran problema que tienen este tipo de posturas en torno al progreso científico. Por un lado, defendernos que sí existe una racionalidad científica per se, y que esa es la racionalidad científica que comparten todas las disciplinas científicas según cada una de sus metodologías. Es todo un tema muy complicado, pero bueno, se los menciono para que ustedes lo sigan analizando. Ahora, las posturas teleológicas externalistas, que por ejemplo se ven muy bien ejemplificadas en posturas como las de Alexander Bird. Bueno, aquí el detalle o el principal como argumento o idea que tienen detrás es que sería más o menos la siguiente. Mira, existe por un lado el mundo, la realidad, los fenómenos, perdón, tal y como están, y por el otro están como nuestras teorías científicas, de tal suerte que la historia de la ciencia pues no es otra cosa más que como un gran resumen de los fracasos que ha tenido el ser humano de tratar precisamente de que sus teorías científicas logren describir la realidad tal y como es. De modo que si nosotros nos convencemos de entrada con esto que nos estaría diciendo Alexander Bird o las personas orientadas en este subtipo de posturas positivas sobre el progreso científico, bueno, pues tenemos que reconocer inmediatamente que la ciencia tiende a algo, tiende a una finalidad que sería esto precisamente, que es la comprensión absoluta de toda la realidad. ¿De acuerdo? De tal suerte que el progreso científico terminará precisamente cuando ya tengamos la teoría del todo, por así decirlo. Y en este orden de ideas, pues es gracias a qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos como esta teoría que sí efectivamente nos logra explicar todo, que podemos medir en qué punto del progreso científico nos encontramos. Ahora, dos grandes problemas surgen aquí. El primero de ellos es precisamente el pensar o tratar de concebir cómo sería esa teoría del todo. En física quizás ya han escuchado hablar de la teoría del todo y de que por ejemplo Stephen Hawking lo intentó, Einstein en algún sentido lo intentó y muchas otras grandes personalidades de la física del siglo XX lo intentaron sin muchos éxitos. Pero si ustedes quieren en este orden de ideas pensar en una teoría del todo como la teoría unificada entre cuántica y relatividad a través de una simple ecuación, bueno, aquí el detalle es que lejos de si ya lo hemos conseguido o no, es que parece que hay problemas epistemológicos muy complejos a la hora de reducir, por ejemplo, cosas como las emociones a puras relaciones químicas o choques de partículas. Entonces, vean, el problema cuando pensamos en teorías del todo en ciencia es el detalle de los reduccionismos, ¿de acuerdo? En fin, es todo un tema de debate, pero se los pongo sobre la mesa para que lo consideren. Y ahora, otro detalle que muy problemático que surge cuando pensamos en este tipo de teorías teleológicas externalistas es en torno a precisamente hasta qué punto podemos decir que la ciencia es completa o no. Es decir, ¿qué tal si, por ejemplo, cuando nosotros creemos que ya tenemos la teoría del todo, resulta que si encontramos algún desperfecto o alguna falla que tenga nuestra teoría para describir la realidad, y pues en este orden de ideas dejaría de ser la teoría del todo? Por lo que si yo puedo seguir como concibiendo, al menos de una manera muy teórica, muy conceptual, que nuestras teorías científicas siempre pueden fallar en algún aspecto, entonces la teoría del todo o este fin teleológico que tendría el progreso científico es imposible. Parece que nuestra realidad, al menos intuitivamente, es tan cambiante y tan variante que no podemos pensar en una teoría que sí pueda abarcarlo todo, porque tendrá un aspecto que no pueda explicar, ¿de acuerdo? Esto nada más se los pongo sobre la mesa para que vean los problemas que hay en torno a estas posturas y ustedes sigan pensando.
Ahora, por su parte, dentro de una postura meramente como instrumentalista, que ya en este orden de ideas nos estaríamos metiendo a las posturas negativas, o sea, las que niegan el progreso científico, pues aquí el más claro caso de ello sería Peirce. Peirce, dentro de su pragmatismo, pues vería la ciencia como una herramienta que nos sirve para resolver problemas de nuestro contexto, problemas que tenemos enfrente, y que precisamente la utilidad o no utilidad de las teorías para resolver estos problemas pues termina por definir cuál es la ciencia del momento. Pero en este orden de ideas, para personajes como Peirce no tiene sentido hablar del progreso científico, porque en virtud del cambio de contexto cambian las necesidades explicativas del ser humano. Y por eso siempre tienes diferentes ciencias que a veces no puedes como meterlas en el mismo parámetro o en el mismo escalafón. Y por eso a veces hacer historia de la ciencia resulta muy complicado. Esto ya les hablaba yo desde la primera sesión. Que, bueno, pues precisamente hablar de ciencia, por ejemplo, en el siglo XIII, en el siglo VIII, implica evidentemente hablar de esto que algunos denominan como filosofía natural. Y entonces comparar las filosofías naturales con nuestras teorías científicas actuales para hacer como esta progresión histórica resulta no solamente muy descontextualizado, incluso hasta injusto para ambos tipos de teorías. Y entonces por eso hay todo este tipo de problemas. Bueno. Entonces, bajo este criterio instrumentalista, pues quizás lo podríamos ejemplificar muy bien con el caso de la odontología, que bueno, es una rama de la medicina. Hay gente que dice que no. Dentro de los gremios de la medicina hay mucho elitismo a veces entre ellos mismos y se excluyen. En fin, son debates que no tienen mucho... O consideraciones que no tienen mucho peso para lo que estamos comentando. Pero vamos a usar el ejemplo de la medicina como para ver exactamente de la odontología más que nada, para ver qué estaría diciendo una postura instrumentalista. Vean, tenemos aquí del lado izquierdo el caso de una práctica odontológica donde pues precisamente sacando la bilis negra, pues se creía que las encías sanaban en el medievo, ¿no? Esto tiene una profunda influencia tanto aristotélica como hipocrática. En fin, no es tema ahorita del video, pero la idea de la medicina del medievo es que si te hacían sangrar podías curar, ¿no? Y claro, esto en términos explicativos, por ejemplo, para el contexto medieval, lejos de ver esto como una práctica retrógrada que se vería de inmediato a partir de la idea de un progreso científico, habría que entenderla a partir de la funcionalidad. Vean, si nosotros comparamos la alimentación, la dieta, los estilos de vida del campesino medieval con un ciudadano ya promedio de cualquier comunidad occidental de nuestros días, pues es evidente que nuestras alimentaciones son diferentes, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra ingesta de azúcares. Entonces, a pesar de que pues esto de que nos hagan sangrar las encías suena muy barbárico y bueno, incluso hasta peligroso por cuestiones de infecciones y demás cosas que a lo mejor ahorita ya sabemos, pues resulta que esto tenía sentido y éxito en términos de prácticas para el contexto medieval, sobre todo porque en virtud de la alimentación del tiempo, pues quizás, digamos, los mayores males que había en este momento eran los abscesos bucales, por lo que, pues sí tiene sentido de pronto cortar este absceso bucal para que salga la pus y todo este tipo de cosas muy desagradables. Y entonces vean, la teoría odontológica en estos tiempos medievales, en donde pues la cura está en hacerte sangrar las encías, tiene sentido. Algo que a lo mejor ya ahorita no tendría sentido, ya no funcionaría, porque como nuestro estilo de vida ha cambiado, ingerimos una cantidad exuberante y ridícula de alimentos con azúcar procesada que pica directamente las encías. Eso produce nuevas enfermedades, produce nuevos padecimientos odontológicos, por lo que se necesita ya en este sentido una ciencia odontológica diferente que trate directamente estos problemas ya contemporáneos en virtud de lo que tenemos contextualmente. Esto quiere decir que la ciencia de la odontología del medievo es menos civilizada o menos progresista o que menos ha progresado en relación a nuestra odontología de nuestro tiempo. No, simplemente bajo esta postura instrumentalista se entiende o se identifican las necesidades sociales del momento. Y a partir de ahí se ataca la idea de un progreso homologado de la ciencia.
¿Cuál es el gran problema que tienen este tipo de posturas instrumentalistas? Explicar al final del día por qué funcionan. Vean, en el contexto medieval, alguien podría decir, mira, es que si está funcionando esto de hacer sangrar las encías en este contexto, es porque a lo mejor sí están describiendo la realidad odontológica tal y como es. De tal suerte que sí podemos presumir de un progreso científico incluso en estos contextos, porque nuestras teorías odontológicas de este momento también están describiendo de una mejor manera la realidad que en algún sentido pues el médico medieval, el odontólogo medieval medio describía, ¿de acuerdo? Entonces con base en eso pues las posturas instrumentalistas tienen muchos problemas. Ahora, esto de las posturas pesimistas, en donde, de nuevo, ¿no? Aquí no hay como tal un representante idóneo. Podríamos incluso decir que dentro de la posverdad o de la posmodernidad, como época histórica, ¿verdad? Acuérdense que no hay gente posmoderna. Son categorías, es un error categorial hablar de hombres o de mujeres o de personas posmodernos. En realidad deberíamos hablar de momentos históricos en el pensamiento. Bueno. Dentro de la posmodernidad o de la posverdad es muy común las posturas pesimistas que niegan el progreso científico. Por eso no podremos hablar en sentido estricto de un representante idóneo, privilegiado. Vean, es una postura que hasta mi peluquero, cuando me fui a cortar el cabello, comparte, ¿no? No sé por qué estábamos platicando de la ciencia. Ya saben que a veces los temas salen de una manera un poco extraña en la conversación. Y me decía, pues es que no hay ciencia verdadera, pues porque todos los científicos del pasado se han equivocado y quién sabe si se van a equivocar mañana, entonces pues no, nadie tiene la verdad, ni siquiera los científicos, me decía el peluquero. Entonces vean, son tipo de opiniones que pues están presentes no solamente en la academia o en la filosofía no académica, sino que está presente a nivel del suelo cotidiano, por eso no podemos decir que hay un representante per se acá. Ahora, en este sentido, pues está presente detrás de esta postura pesimista lo que se conoce como el argumento de la inducción pesimista en filosofía de la ciencia, que básicamente lo que nos dice es, mira, en el pasado un montón de teorías científicas han sido falseadas, por lo que en pocas palabras podemos inducir que nuestra actual teoría científica pues puede ser un error. ¿De acuerdo? Es probable que sea un error. Y también más adelante en el futuro nosotros podemos seguir induciendo que nunca obtendremos la teoría científica correcta o que sea totalmente verdadera. Por eso la ciencia no progresa, en pocas palabras. Ahora, aquí el gran problema que tienen estas posturas pesimistas es explicar la diferencia en grado de éxito explicativo. O sea, por ejemplo, si vamos al medievo otra vez, en el caso odontológico, pues la teoría de la bilis aristotélica no te permite, por ejemplo, explicar qué es una gingivitis. Algo que ahorita la odontología contemporánea sí podría explicar. Entonces, vean, hay una variación de éxito explicativo de tal suerte que eso choca directamente con las posturas pesimistas porque no lo pueden explicar, ¿de acuerdo? O sea, si al final del día, en pocas palabras, las teorías científicas siempre están equivocadas y siempre estarán equivocadas en virtud de lo que podemos inducir, pues eso no explica el por qué nuestras teorías científicas actuales explican más cosas que las del pasado. De tal suerte que también podríamos utilizar un argumento inductivo y decir que en virtud de que cada vez las teorías del pasado explican cositas un poquito mejor o más que sus antecesoras, pues podríamos decir que ahorita las actuales teorías explican un poquito más de cosas y que las de mañana van a explicar más. De tal suerte que le das la vuelta al pesimista y terminas concluyendo que sí hay progreso científico. Pero bueno, esto se lo pongo en la mesa también para que ustedes reflexionen. Y ya, con esto finalizo y cierro el video de la presente sesión. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al presente video. Y bueno, dejarme todas sus dudas, quejas y demás aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima.